Sir Alex Ferguson dijo en una ocasión: hay gente que insiste en que otras rivalidades futbolísticas pueden generar tanta intensidad como los choques entre Rangers y Celtic. Créanme, no hay nada comparable. Palabra de un hombre de fútbol nacido en Goulburn, Glasgow. La rivalidad entre los escoceses del Celtic de Glasgow y del Glasgow Rangers va más allá de lo deportivo. Enfrenta a católicos contra protestantes, irlandeses contra unionistas, republicanos contra nacionalistas, trabajadores contra burgueses. Ambos equipos son los más laureados de Escocia. Este enfrentamiento se denomina The Old Firm, pero desde el 14 de junio de 2012, fecha en la que desapareció el Glasgow Rangers, por una deuda de 25 millones de euros en la actualidad refundado como Rangers FC y jugó en la Third Division, no se volvió a repetir en mucho tiempo. La rivalidad del Old Firm llegó a un abrupto final en 2012 con la liquidación de la franquicia. Esta decisión se produjo después de que fuera declarado insolvente tras años de mala gestión financiera y una investigación por evasión fiscal por parte de las autoridades británicas. El club se reformó rápidamente, pero tuvo que comenzar su nueva etapa en la división más baja del fútbol escocés. En 2014, un tribunal británico dictaminó que la presunta transgresión fiscal inicial de los antiguos propietarios del club era legal, lo que hizo innecesaria la liquidación. El club ascendió rápidamente en la jerarquía futbolística, reincorporándose a la Premier League escocesa para la temporada 2016-17. En mayo de 2018, el Rangers causó sensación al fichar al legendario jugador del Liverpool FC, Steven Gerrard, como entrenador. Sin embargo, algunos consideran que la fecha real de la fundación del Rangers fue 1873, año en que se produjo la primera reunión anual del club y los primeros miembros fueron elegidos. La rivalidad entre estos dos equipos dividió la ciudad. Los seguidores del Celtic representaban a los inmigrantes irlandeses y sus descendientes, a los católicos, republicanos y sectores más pobres, mientras que los de Rangers estaban formados por protestantes, unionistas partidarios del Imperio Británico y de la élite de la ciudad. Una rivalidad que llegó a su punto álgido cuando el astillero Harland & Wolff se negó a contratar católicos y en 1912 gran parte de los simpatizantes del Rangers eran trabajadores portuarios. El duelo directo denomina The Old Firm, la vieja empresa. En 1909, en una final de la Copa de Escocia, el partido entre ambos terminó en empate. Como no había ni penaltis ni prórroga, se pasó a un segundo partido, que también transcurría por el camino de la igualada, así que la afición de ambos equipos que estaba en Hampden Park invadió el campo indignada por el olor a amaño, se suspendió el partido y la copa quedó desierta. El Test Referee denominó el derby escocés como The Old Firm of Rangers Celtic Limited, antigua empresa del Rangers Celtic SL, por la sospecha de que los partidos estaban arreglados para generar una nueva taquilla. Desde entonces se bautizó como Old Firm. Es decir, ambos clubes se beneficiaban económicamente de la rivalidad que se profesaban. Hasta el punto de que fuera del campo negocian todo de forma conjunta: los patrocinios, los derechos de televisión e, incluso, la petición de ingresar en la Premier inglesa. Han compartido patrocinador en sus camisetas por el miedo de las empresas a identificarse con una hinchada y ganarse el sabotaje de la otra. En las gradas de Celtic Park ondean banderas irlandesas, insignias de Lira y están hermanados con aficiones de izquierdas como la del St. Pauli alemán, el Livorno italiano y el Liverpool inglés, hasta el punto de tomar como propio el famoso himno You'll Never Walk Alone.
mientras que los hinchas del Rangers, tan símbolos del Reino Unido, de Union Jack está hermanada con el Chelsea de Londres. De este modo, cuando se juega de Old Firm, no se ve ninguna bandera escocesa en el estadio. El duelo escocés ha generado tantos incidentes a lo largo de su historia que obligó a tomar severas medidas. Se determinó que se jugaría en horario de mediodía para evitar que los hinchas dispusieran de mucho tiempo para emborracharse y se prohibió la venta de alcohol en todos los bares de Glasgow y en el estadio antes y durante el partido. El Rangers tiene más títulos en Liga Escocesa, sin embargo el Celtic tiene el honor de ser el primer club británico y único escocés en ganar una Copa de Europa. Fue en 1967, ante el Inter de Milán, en Lisboa, 2-1. Y los jugadores que ganaron aquel título, liderados por el capitán Billy McNeil y dirigidos por Jack Stein, son recordados como los Leones de Lisboa. Todos ellos habían nacido en un radio de 30 millas alrededor del estadio. Aquella temporada, el Celtic ganó todas las competiciones en las que participó: la Copa de Europa, la Liga, la Copa Escocesa, la Copa de la Liga y la Copa de Glasgow. Esta rivalidad escocesa entre católicos y protestantes ha provocado también numerosas historias, anécdotas y adeptos famosos. Del Celtic son incondicionales Rod Stewart, los hermanos Gallagher de Oasis, Bono o Liv Tyler. Del Rangers, Sean Connery, Robbie Fowler, Frank Lampard y el golfista Colin Montgomery. Una de las polémicas más famosas de la rivalidad entre ambos equipos surge en torno a la figura del jugador Mo Johnston. El Rangers tenía como política no escrita no contratar jugadores católicos para su equipo, pero con la llegada en la década de los 80 del entrenador Graham Souness, este hizo saber a los dirigentes que aquella filosofía de fichar solo jugadores protestantes mermaba el potencial del equipo, además de ser vista como discriminatoria y sectaria. Así que en 1989 fichó a Maurice Mo Johnston, ex figura del Celtic, que cambió de equipo con una parada intermedia en el Nantes francés. Así Mo se convirtió en el primer católico desde la Segunda Guerra Mundial. Aquello generó un odio irreparable en la afición de su ex equipo, que le consideraba un traidor, y tampoco fue bien visto entre la afición de Ibrox, por su pasado Celtic. Johnston, odiado en toda Escocia, solo aguantó 2 temporadas y huyó a Liverpool para jugar en el Everton. Otro exponente de la rivalidad de los equipos de Glasgow fue el portero polaco del Celtic, Artur Boruc. En una ocasión fue sancionado por santiguarse al entrar al campo, puesto que lo consideraron como una incitación a la violencia. Como respuesta, tras la disputa de un derbi, el portero lució una camiseta con la foto de su compatriota el Papa Juan Pablo II que decía: «Dios bendiga al Papa», mientras celebraba el triunfo. Pero la parte más trágica de estos duelos tiene entre otros el nombre de un jugador, John Thompson, portero del Celtic. El 5 de septiembre de 1931, durante un encuentro entre Celtic y Rangers en el Ibrox Stadium, Thompson y un jugador del Rangers, Sam Inglis, fueron por la pelota al mismo tiempo y la cabeza de Thompson chocó con la rodilla de Inglis, fracturándose el cráneo. Thompson fue sacado del campo en camilla. El partido siguió y terminó con un 0-0. Thompson, que tenía 22 años, murió en el Hospital Victoria. La otra gran tragedia que rodea un Old Firm sucedió el 2 de enero de 1971. En el minuto 89, el Celtic marcó el 0-1, y algunos aficionados locales comenzaron a abandonar el campo. Sin embargo, Colin Stein anotó in extremis el empate para los Rangers, lo que provocó una avalancha en la escalera 13 que dejó 66 víctimas mortales, todos ellos muertos por asfixia, entre ellos, muchos niños. Para recordar la tragedia de 1971 se construyó en 2001 una estatua de John Greer, capitán de los Rangers en aquel partido, con una placa con los nombres de todos los fallecidos. La última muestra de una rivalidad mal entendida tiene como protagonista al técnico del Celtic, Neil Lennon, norirlandés, católico,
republicano y antes capitán, quien al acabar un partido de Copa ante el Rangers 3 de marzo de 2011 se enzarzó en una pelea con MC Quist, entonces segundo entrenador. En el partido, 3 jugadores ya han sido expulsados, lo que provocó incidentes en las gradas, con 34 detenidos. El primer ministro escocés, Alex Salmond, tuvo que intervenir. Las imágenes vergonzosas que vimos en televisión no pueden ser ignoradas. El gobierno discutirá con la policía todas las medidas necesarias, y entrenadores y jugadores no tienen que olvidar que sus acciones representan a toda Escocia. El nivel de violencia no se puede aceptar más. Tal vez podría pensarse en jugar 2 o 3 veces a puerta cerrada a ver qué sucede, dijo Stephen House, director de la policía. Sencillamente, no tenemos dinero para afrontar esto. Todos los que están en esto tienen que sentarse y reflexionar. Esta locura no puede seguir, dijo Les Gray, director de la Federación de la Policía Escocesa. Lo que sucede en la cancha se reproduce en toda Escocia, en las calles, en los pubs, en las casas. No se puede seguir así, añadió Gray. Meses después se supo que Neil Lennon era el destinatario de varios paquetes bomba que fueron interceptados por la policía. Un jugador español, Nacho Novo, ha sufrido en carne propia la animadversión de la hinchada rival, la del Celtic. El español llegó a Escocia en 2001, cuando fichó por el Lath Rovers, de la First Division. Un año después le contrató el Dundee United y en 2004 firmó con el Rangers, donde permaneció hasta 2010. Se convirtió así en héroe para el equipo protestante y en villano para los católicos. Nacho ha llegado a contar en varias ocasiones que todos los días una gran cantidad de seguidores del Celtic le desean la muerte a él y a sus hijos por Twitter. El gallego es un héroe para Rangers, porque un gol suyo, el 22 de mayo de 2005, le dio el título a su equipo. 5 minutos antes de que Novo marcara al Hibernian, el Rangers daba por perdido el campeonato y el Celtic, que había empezado la jornada con 2 puntos de ventaja, era virtual campeón. Los católicos iban ganando 0-1 en casa del Motherwell, pero terminaron perdiendo por 2-1, de manera que el solitario gol de Novo le dio al Glasgow Rangers su título número 51 de liga y pasó a formar parte de su santuario. ¿Qué te pareció esta increíble rivalidad que al día de hoy sigue siendo motivo de estudio por expertos en fútbol? Dale me gusta y suscríbete a Fútbol Mundial para que seas siempre el primero en ver contenido de calidad. Hasta la próxima.